Medina, jefe de misión de IDEA Internacional, y por supuesto vamos a conversar sobre el debate que continúa en el Congreso sobre la reforma política y en particular lo que se debate estos días, que es el tema de democracia interna de los partidos. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Primero quisiera hablar de lo que ya se consiguió en la Comisión de Constitución. La verdad que bastante rápido, para lo que nos esperábamos. Sí. Que es el tema de los impedimentos para postular, que ahí no había mucho desacuerdo. Pero lo segundo, creo que sí es importante, que es el tema de las vallas para la inscripción y para mantener la inscripción de los partidos políticos. Fue bastante rápido, ¿no? Sí, y a pesar de que había una resistencia inicial de algunos partidos, creo que se consideró que era una valla absolutamente excesiva, la más alta de América Latina sin duda, y que era una manera de tener cerrado el sistema y además sobre la base de algo absurdo, que son las firmas de adherentes, que no representan ningún compromiso de quien firma con el partido. Entonces, era un requisito, digamos, demasiado difícil de cumplir, pero al mismo tiempo insustancial. Entonces, se está cambiando por algo que sí es más consistente, que son los afiliados. ¿Y tú consideras que el ser afiliado sí realmente garantiza que haya una identificación del afiliado con el partido, o podrían de alguna manera los partidos sacar la vuelta y conseguir afiliados? Bueno, no es un requisito perfecto, ¿no? Pero la propuesta combina varios elementos, porque dice que esos afiliados no solamente sirven para registrarte, sino que son tu padrón inicial y son la base que genera luego las candidaturas, porque el 80% de las candidaturas provienen de tu padrón de afiliados. Entonces estás amarrando dos cosas. 20% son invitados, 80% afiliados. Entonces ese padrón no es que te lo puedes inventar, tiene que ser la base de tus candidaturas. Y luego se establece también una serie de otros elementos que hacen que no te convenga como partido político inflar ese padrón, ¿no? Porque se requieren quórums, mayorías, etc. Entonces, a mí me parece que el diseño no es malo, es perfectible, nada es ideal, digamos, ¿no? Pero me parece que avanza muchísimo en comparación con lo que teníamos antes. Ahora, uno de los elementos que fue criticado de la propuesta inicial del Ejecutivo era que no consideraba los comités provinciales, ¿no? Que es algo que sí existe, digamos, con el régimen actual. ¿Tú consideras que este es un elemento importante? Bueno, lo que se dijo es que había flexibilidad frente a eso y que entonces puede ser que un partido tenga pues comités provinciales, otro prefiere tener comités no territoriales sino por profesión u ocupación. Entonces sus comités son estudiantiles, profesionales, de plan de gobierno, lo que fuera. Entonces era una manera de darle flexibilidad al tema, ¿no? Pero en un país geográficamente disperso y tan diverso, ¿no crees tú que sí es bueno que hayan comités regionales, que un mínimo de provincias por lo menos tengan un comité? Me parece importante que la ley fije los marcos generales y que luego los partidos se den un marco específico de acuerdo con su funcionamiento, ¿no? Entonces, la flexibilidad a mí no me parece mal. Sí me parece que los partidos pueden establecer requisitos adicionales de la ley en relación con su estructura. Entonces, un partido puede decidir, por ejemplo, tener comités provinciales, otro puede tenerlos departamentales o con otros criterios, ¿no? A mí me parece que dejar ahí la puerta abierta no está mal tampoco. Ahora, lo que se está debatiendo estos días en el Congreso es el tema de democracia interna, ¿no? Las famosas elecciones primarias. La manera en la que el Ejecutivo presentó la propuesta era un planteamiento de elecciones obligatorias, simultáneas y abiertas. Y por lo que hemos visto estos días, parece que la fórmula del Ejecutivo sí está generando ciertos desacuerdos, ¿no? Sobre todo en el APRA, en Fuerza Popular, el APRA y Acción Popular también. Yo creo que uno de los temas de mayor discusión es justamente quiénes deben votar, ¿no? Y lo que me parece interesante es que de alguna manera se esté restringiendo el ámbito de la discusión a las opciones entre primarias abiertas y primarias cerradas. Actualmente la ley considera tres opciones posibles. Las primarias abiertas, que las han usado algunos partidos en el pasado, las primarias cerradas, o sea, elecciones internas de afiliados, o las elecciones indirectas a través de delegados que a su vez hayan sido elegidos. La mayoría de partidos han optado por esta tercera modalidad, es decir, a través de delegados. Pero me parece que el debate se está circunscribiendo ahora a un dilema entre elecciones primarias abiertas o cerradas, lo cual es de alguna manera democratizar un poco más, porque estás eliminando la posibilidad de los delegados. Si eso fuera así, me parece que estaríamos en un avance.
muchos partidos esgrimen razones muy atendibles, no hay aquí un dogma, ¿no es cierto?, para decir que es mejor tener elecciones de afiliados, para que sean los afiliados y no cualquiera que pasa por la esquina quienes decidan quiénes deben ser los candidatos del partido. Porque digamos, suena sensato que un militante diga ¿por qué alguien que no milita en mi partido va a tener un voto que vale igual que el mío, que yo sí milito en este partido? Sí, efectivamente es muy sensato y digamos, si lo que queremos es fortalecer partidos, alguien puede decir, una manera de fortalecerlos es darle a los afiliados el peso en la definición de las candidaturas, sobre todo considerando que en los partidos no hay pues una vida muy intensa, entonces la definición de candidaturas es como uno de los momentos estelares. Entonces, si ya eliminas eso y igualas al afiliado con el ciudadano de a pie, de la calle, pues estás quitando un incentivo a la militancia. Sin embargo, también hay otras razones para hablar de las primarias abiertas, ¿no? Porque esos afiliados pueden tener otro rol en las primarias abiertas, que no es solamente votar, sino salir a la calle a buscar el voto por sus candidatos internos que den lugar a la lista partidaria. Porque otro de los elementos que está planteado en relación con las primarias abiertas es que son una suerte de eliminatoria, ¿no? Solamente aquellos partidos que obtienen 1.5% de los votos en esa elección primaria pasan a la final y pueden presentar lista en la elección de verdad. Entonces, es una manera de ligar cosas y también impedir que la eliminación de las firmas para inscribir partidos políticos nos pueda llevar a 2, 3 docenas de partidos políticos. Claro. O sea, en este caso los partidos más pequeños tienen una valla más alta porque tienen que traer más gente de afuera para pasar esa valla. Efectivamente. Que probablemente si solamente votan sus militantes, pues, con las justas, pues la pasarían, ¿no? Si solamente votaran los militantes, a ver, fíjense que lo que se está estableciendo como número de militantes son más o menos 14.000, sí, 14, 15. Un poco más de 14.000 militantes, muy bien. Si solamente votaran esos militantes, de ninguna manera pasaría la valla, porque 1.5% son como 280.000 votos. Entonces sí requieren necesariamente, ¿no? Cada uno de esos militantes tiene que buscar que 20 más para poder conseguir. Claro. Entonces es una manera también de dinamizar la vida del partido. A mí no me parece mala la idea de las primarias. Las primarias se usan, por ejemplo, en Argentina y en Uruguay, y aunque hay un montón de críticas, o sea, hay mucha gente que dice, bueno, esto funciona solo de manera parcial, etcétera, etcétera, también hay una serie de elementos que muestran cómo dinamiza la política. Y respecto de la obligatoriedad, también este es un tema que se ha discutido. En general, la discusión sobre si las elecciones generales deben ser voluntarias, obligatorias, siempre ha estado ahí. Pero esta obligatoriedad se está extendiendo incluso a las primarias. ¿Tú consideras que esto es adecuado, es deseable? Bueno, es parte también del engranaje, porque si es que en las primarias vota mucho menos gente que en las generales, es mucho más fácil también manipularlas, por ejemplo, ¿no? Es decir, uno de los elementos que se dice es, se puede llevar gente con camiones a votar. Es muy difícil, pero claro, si vota el 20%, es más fácil que llevando un camión tengas alguna capacidad de influencia que si vota el 80%, ¿no? Y en nuestras elecciones nacionales, con voto obligatorio, vota más o menos el 80%. Entonces, si es que hacemos una comparación de cómo serían las elecciones primarias abiertas con voto obligatorio, habría que compararlas con nuestras elecciones generales actuales, es decir, una participación de más o menos 80%, los que no van a votar reciben una multa, hay miembros de mesa que son sorteados y que también, si no participan, reciben una multa, etcétera, etcétera, ¿no? Si no, por ejemplo, un elemento, empiezan a surgir una serie de problemas prácticos. Imagínense que el voto es voluntario, ¿no? El ser miembro de mesa también tendría que serlo. Porque tú no puedes decir que el voto es libre y el miembro de mesa sí es voluntario. Entonces, ¿cómo configura las mesas? Si esa persona, o sea, es libre para no ir a votar, pero sí tiene que ir a ocupar el rol de miembro de mesa. Entonces, es una suerte de darle coherencia al sistema. Ahora, si el voto fuera voluntario, considerando el desencanto que hay con la política actualmente, ¿cuánta gente crees, qué porcentaje crees tú quería votar? Bueno, en Uruguay las primarias tienen voto voluntario y la elección general tiene voto obligatorio. Y en las primarias vota más o menos la mitad de gente que vota en las elecciones, ¿no? Entonces, la mitad de los que votan en las generales. En las generales. Aún así es bastante la participación en las primarias, pero ha ido disminuyendo. Entonces en Uruguay, por ejemplo, como en cada elección, las elecciones. acaban de ser, sí, la semana pasada. Como en Uruguay
han ido disminuyendo el número de electores que efectivamente votan en las primarias. De elección en elección, es una escalera, sí, clarísimo. Uno de los elementos que se discute es si es que no hay que hacerlas obligatorias. Ahora, hay un elemento que, a mi entender, no debería generar ninguna oposición, que es el tema de que participe la OMPE, ¿no? No debería. No debería generar ninguna objeción, sin embargo, en el Congreso hay incluso quienes están en contra de toda la fórmula, incluyendo el elemento de que las organice la OMPE. Mi pregunta es, ¿hay algún partido en Perú que tenga la logística, la infraestructura para organizar una primaria a nivel nacional? Definitivamente no. Y hay varios que las han organizado, pero la verdad es que es muy difícil, pues. O sea, el organizar una elección primaria que involucre a todos los distritos del país o a todas las provincias del país es una logística complejísima y supone un presupuesto. Y a pesar de que varios de los partidos han nombrado para sus comités electorales a dirigentes notables, personas con mucho respeto, etc., esto supone, primero, profesionalismo, conocimiento de lo que significa organizar una elección, que no es algo sencillo. En segundo lugar, recursos, o sea, brazos, el poder, cómo, digamos, organizar la elección aquí en Breña, en Surquillo, en Miraflores es sencillo, ya muy bien, pero hazlo en 1800 distritos, pues, eso es muy difícil. Claro. Y asegurar que sea una elección más transparente, ¿no? Exactamente, ¿no? Con padrones que estén depurados, que sean reconocidos por todos, con procedimientos. Además, los partidos no tienen recursos para hacer este tipo de cosas. Entonces, que lo haga la OMPE sería lo más práctico y, digamos, en términos generales es incluso un ahorro, porque se habla del costo de esas elecciones. Y efectivamente es un costo importante, ¿no? Pero si uno suma el costo que tendría para cada partido organizar procesos dispersos, claro, en el fondo es un ahorro. Termina siendo más caro. Ahora, va a venir el debate sobre uno de los puntos quizás más álgidos de la reforma política, que es la paridad y alternancia en las listas. Desde tu punto de vista, ¿este mecanismo es adecuado, es necesario? ¿Crees que va a mejorar nuestro sistema político? Si uno mira los países donde han hecho reformas en este sentido, los efectos de este tipo de reformas, de alternancia, paridad, son evidentes e inmediatos, ¿no? México, por ejemplo, tiene hoy día un parlamento absolutamente paritario. Bolivia tiene un parlamento paritario, y donde se han aplicado mecanismos adicionales a la cuota, pues la cuota es como un mecanismo de primera generación, ¿no? Que hoy lo tienen en muchos países. La mayoría de países. Pero que en Perú no basta. Hay, de hecho, ¿no? Por supuesto, en Perú la tenemos desde los 90, ¿no? Empezó con 25%, luego 30%, y se viene aplicando hace desde los 90, desde el 96, si no me equivoco. Pero ya cumplió un ciclo, ¿no? Se aprobó el año 96. ¿Y contribuyó en algo? Sí, por supuesto, porque la primera elección con cuota hubo un incremento significativo de las mujeres en el Parlamento, ¿no? Pero ya cumplió la función que tenía que cumplir, llegó a su techo y ahora es necesario tener mecanismos adicionales. Ahora, en la alternancia, porque digamos, creo que la cuota es algo que sí se podría llegar a un acuerdo, pero la alternancia, que es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer en las listas, ya hay gente que considera que ya eso es antidemocrático, en el sentido de que ya no te hace respetar el voto popular, ¿no? Que, digamos, podría la gente votar más por las mujeres y sin embargo van a tener un tope porque más o menos la mitad van a ser hombres. ¿Cuál es tu respuesta? Lo que pasa es que si se elimina el voto preferencial, eso está directamente vinculado con la eliminación del voto preferencial. Si el voto preferencial no se elimina, entonces la alternancia no cumple ninguna finalidad, porque el voto preferencial vuelve a ordenar la lista y entonces las mujeres son más votadas, están primero, y si los hombres son más votados, o sea, digamos, ahí no hay un efecto sobre la elegibilidad de hombres y mujeres por la posición que ocupan. Sin embargo, si se elimina el voto preferencial, sí es relevante en qué lugar están hombres y mujeres, porque podría haber el riesgo de que las mujeres estén al final de todas las listas, y si ese fuera el caso, podríamos tener incluso un parlamento solo de hombres, ¿no? Podría ser. Entonces, ¿cómo se evita ese riesgo? La única manera de evitar ese riesgo es poniendo una ubicación específica de hombres y mujeres en la lista. Ahora, el tema del voto preferencial todavía no se ha entrado al debate en el Congreso, pero, digamos, si es que vas a tener elecciones internas obligatorias para definir una lista,
lo que uno esperaría es que se elimine el voto preferencial, ¿no? Porque si no, tendrías como 2 primarias. Es que justamente se trata de cosas que están amarradas, ¿no? Las primarias abiertas, donde sí hay voto preferencial, se justifican, digamos, en la medida en que esas son las que te determinan cuál es el orden de la lista y te permiten eliminar el voto preferencial en la elección general. Y entonces en la primaria se vuelve esto una elección personalizada, sin duda alguna, ¿no? Donde la persona, la calidad, la trayectoria de las personas es más importante que las propuestas. Y en la elección general, ¿qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué es lo que pasa hoy día en la primera vuelta? Pero en la elección general, cuando ya tienes una lista cerrada y bloqueada, ¿no es cierto? Ya entonces las personas pasan a un segundo lugar porque no están compitiendo con su número por ser elegidas, sino las propuestas del partido son las que deben estar encabezando la discusión, porque ahí ya el candidato que esté en el número 3 no compite con el candidato o candidata en el número 1, sino que está compitiendo con los candidatos de la lista contraria. Y se reducen pues esas tensiones fratricidas al interior de la lista. Efectivamente, ese es uno de los sentidos de eliminar el voto preferencial. Ahora, finalmente, se ha dicho en el debate, por ejemplo, la congresista Salgado dice, ¿por qué queremos copiar un modelo que se usa en Argentina, en Uruguay, y que ahí no está funcionando? Entonces mi pregunta ¿es verdad que en Argentina y en Uruguay el modelo de primarias simultáneas, obligatorias, no ha dado buenos resultados? La principal crítica que se hace en Argentina, por ejemplo, es que en la práctica, en los espacios de elección relevante, participan listas únicas en las primarias, ¿no? Entonces, nadie compite en una primaria con Cristina Kirchner, ¿no? O sea, para todo fin práctico no es una primaria, porque si hay una lista única... Efectivamente, ahora eso no depende de las reglas, ¿no? Depende de los actores. Y claro, si en un partido no hay nadie que quiera competir con el virtual ganador, las reglas, ¿qué cosa pueden hacer? En el Perú hubo elecciones primarias abiertas el 2006 en el Partido Aprista para elegir la lista presidencial. Es decir, Alan García compitió en elecciones primarias abiertas con quienes quisieran presentarse, y se presentaron creo que 2 o 3 afiliados del Partido Aprista, que nadie recuerda sus nombres, ¿no? Y por supuesto Alan García ganó, no sé si con 97, 98%, ¿no? No era una elección competitiva, sin embargo hubo pluralidad de candidaturas, ¿no? Entonces, claro, uno puede tener elecciones con pluralidad de candidaturas que no son competitivas, o elecciones de candidatura única, que por definición tampoco son competitivas, y entonces la pregunta es, ¿para qué se hacen esas elecciones? Y algunos actores en Argentina, como creo que el propio presidente Macri, ha dicho estas son las encuestas más caras del mundo, porque para lo que sí sirven las primarias es para mostrar cuánta gente puede llevar cada partido. Entonces, claro, si la lista única o la candidata única, Cristina Kirchner, logró tener 35%, eso da una idea de cuál es su potencial fuerza. Y si el competidor de esa lista en el partido contrario, también de lista única, logró traer el 23%, entonces ya uno puede presumir que ella le ganará a este competidor, ¿no? Pero bueno, son cosas que se pueden afinar y hay algunos ajustes que la propuesta considera para evitar eso. Ahora, para terminar, ¿tú crees posible que que la Comisión de Constitución pueda concluir con dictámenes de todos los proyectos antes del cierre de la legislatura, que es el 26 de julio? Falta un poco más de 3 semanas. Parece difícil, ¿no? Pero a mí me parece que lo más importante aquí es un acuerdo entre los actores acerca de cómo va a avanzar este proceso. Porque podría ser que no esté dictaminado todo, pero que haya un acuerdo básico acerca de que se va a ver en qué plazos y con algunos consensos básicos, ¿no? Tampoco es que la fecha pues sea una cosa... Pero para el presidente parece que sí es importante, ¿no? Bueno, pero una cosa es para el presidente esto en la incertidumbre absoluta de si se verá o no, y otra cosa es si es que hay un acuerdo básico y un cierto cronograma razonable, porque la verdad es que las reformas se pueden aprobar hasta fin de año, ¿no? Entonces, incluso las constitucionales. Las constitucionales requerirían una doble votación, ¿no? Y entonces sí es bueno que estén en primera votación, que hayan sido votadas en primera votación antes de que termine esta legislatura, que será el caso, sin duda, de la de requisitos, ¿no? La inmunidad tiene un poquito más de espacio porque la inmunidad se empieza a aplicar recién con los elegidos, ¿no?
Claro. Entonces podría también esperar un poco más. Pero el tema no es tanto los plazos como si hay voluntad de consenso para generar reformas significativas, ¿no? Yo creo que ahí está el asunto. ¿Y tú ves esa voluntad en lo que va el debate? Pero el consenso se construye también, ¿no? Entonces, si los actores de verdad quieren ponerse de acuerdo, se sientan y se ponen de acuerdo, ¿no? Vamos a ver si eso se consigue. Ojalá, ojalá. Te agradezco, Percy. Siempre un gusto. Gracias, Percy Medina, jefe de emisión de Idea Internacional en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Hasta luego.